Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, os traigo un modelo nuevo, en este caso es el destructor de la clase Furor y de nombre Furor. Quería hablaros de este modelo, concretamente es un modelo histórico creado por nuestro amigo el modelista José Martínez, que posteriormente él nos presentará un poco el modelo y nos hablará sobre él. Pero una de las bases en la que yo me voy a enfocar es un poquito en la historia del barco en sí, dando sus características, su construcción, etcétera, y asimismo haceros recalcar en las imágenes que veis, imágenes sacadas de, por supuesto, las imágenes históricas, y haceros recalcar sobre este modelista que se ha centrado casi siempre en las piezas de los buques de la batalla de la escuadra de Cervera en la batalla de Cuba. He visto sus piezas, el Colón y algunos otros modelos, y realmente son magistrales. Tienen una calidad, pero su mayor calidad en todo este tema del modelismo histórico es su investigación, que lleva muy exhaustivamente al hecho. Os voy a dejar con el intro del canal y posteriormente a este hablaré un poco sobre el barco real y él hablará sobre el modelo. Dentro, intro. Bueno, la clase Furor era un modelo de destructores de la Armada Española, similares a las unidades de la clase A o 27 Clotter de la Royal Navy. Fueron encargados a partir del 1896 por el entonces ministro de la Marina, almirante Berenguer. Tras el éxito del diseño realizado por Fernando Vallamil, del buque contratorpedero destructor, que dio nombre a toda la tipología de estos buques. Estos buques tuvieron su bautismo de fuego en la batalla naval de Santiago de Cuba, donde a pesar del esfuerzo, Fernando Villamil fueron incorrectamente usados. Y no me voy a extender más en lo que es el hablaros sobre la historia, porque ya me metería en la batalla en sí, en los dos buques más característicos de este tipo, el Furor y el Terror, que habéis visto algunas imágenes históricas ahí, y me voy a centrar en las características del barco. El barco en sí era un súper rápido, para la época y para todo lo que estamos hablando, fue del tipo destructor. Y la estadística, la primera unidad de Furor tenía un desplazamiento de 380 toneladas. Contaba con una eslora de 69,80 metros y una manga de 7 metros. El calado era de 4 metros y montaba el siguiente armamento: dos cañones Norderfeld de 75 milímetros, dos cañones de 75 milímetros, dos ametralladoras Maxim, dos tubos lanzatorpedos de 350 milímetros, y este buque iba propulsado por 4 calderas Norman, dos máquinas de triple expansión y dos hélices, y desarrollaba una potencia de 7.000 caballos a tiro forzado, llevando a una velocidad de 28 nudos. Imaginaos 28 nudos de velocidad, ese barco como iba. Contaba con una tripulación, aparte de la oficialidad, de 65 marinos. Y poco más os voy a contar sobre la historia ya del modelo, y os voy a dejar más con el relato de su autor, José Martínez, que nos va a comentar pues parte de su investigación y algunos puntos y anécdotas curiosas. Sobre el modelo, las imágenes que estáis viendo a continuación, veis en la cubierta los lanzatorpedos que lleva a nivel de la crujía del barco, en este caso el modelo, y poco más que dejaros con las imágenes para que su autor, José Martínez, pueda desarrollar todo lo que es el explicaros con detalle y aclararos algunos conceptos del barco. Y sin más, os voy a dejar con las imágenes y posteriormente
con la intervención de José Martínez, su autor. Y con esta Nos encontramos en Seseña, en el segundo encuentro nacional de modelismo naval Radiocontrol. Nos encontramos aquí con nuestro amigo José, que nos va a contar, primeramente preséntate, cómo te llamas, la asociación a la que pertenece y cuéntanos un poco sobre la historia del modelo que nos presenta. Hola, soy José Martínez, pertenezco al Club Modelismo Naval de Murcia, llevo en esto más de 30 años y aquí presento una pieza un poquillo especial, el Destructor Furor, un barco que participó en la guerra de Cuba y formó parte de la escuadra de Cervera y se hundió, por supuesto, en la bahía de Cuba. Bueno, un poquito sobre la historia del modelo en sí, de cómo construiste el modelo, planos, etcétera, todo lo que es. Bien, este barco empieza con una anécdota un poco curiosa, porque cuando te desplazas a todas estas exhibiciones necesitas meter el barco en el coche y el que tenía anteriormente, el Cristóbal Colón, es demasiado grande. Lo hago a medida del maletero de mi coche, pero el tiempo pasa y claro, los coches van cambiando, el barco sigue siendo el mismo. El barco lo dejé abandonado y ahora por necesidades de tamaño he vuelto de nuevo a terminarlo. Aún no está terminado, pero está un 80%. Antes, cuando hablaba contigo antes de la entrevista, me comentabas una anécdota sobre la pintura de los barcos de la flota de Cervera. Cuéntanos aquí a los seguidores del canal. Bien, este barco cuando se fabrica en Inglaterra, porque se fabricó en Inglaterra, junto con otros 5 más, se llega a España de blanco. España tenía en ese momento las Filipinas y Cuba y los barcos destinados en ultramar iban de blanco, pero los barcos en la península, como este estaba destinado a la península, se pintaban de negro y el casco se pintaba de negro. La superestructura iba a elección del capitán. Superestructura chimenea puede ser ocre o con calabaza, según la idea. Todo eso no se unifica hasta principios del siglo XX. En ese entonces, en ese contexto, este barco llegó a reunirse en la Antilla con Cervera. Cervera reúne su flota y ordena pintar todos los barcos de negro. Ellos pensaban que por la noche los proyectores podían reflejar, si no fuera negro, otro color. Entonces se pinta estratégicamente de negro. Y esto lo sabemos porque un marinero escribió una carta a su familia donde indicó: estamos pintando los barcos ya de negro, vamos de luto a la guerra. Y así fue, se hundió. Bueno, todos sabemos la trágica historia de la flota de Cervera en la guerra de Cuba. Háblame un poquito sobre las piezas que componen el modelo. Háblame de los cañones, los tubos lanzatorpedos, etcétera. Vale, su armamento principal era 2 tubos lanzatorpedos, 2 cañones de 75 milímetros, 2 de 57 y 2 ametralladoras que no están todavía porque el barco no está terminado 100%, que irían aquí. Ese sería su armamento principal. Los americanos le tenían verdadero terror a los torpedos, pero no consiguieron lanzarlo, no pudieron estar para lanzarlo. Por todo lo demás es un barco muy bueno, muy rápido, pero no era un barco atlántico, era un barco cruzado atlántico. Cruzó con dificultades, sin en cambio los otros supervivientes sí estuvieron sirviendo a España, incluso llegaron a la guerra del Rif. Una de las cosas que me llama la atención es la cubierta tan despejada que tenía el Furor, no sé por qué, sería por darle uso a que los tubos lanzatorpedo pudiesen irse hacia las bandas de estribor y babor, ¿no? ¿No es así? Efectivamente, me imagino. No está despejada a propósito, es que todavía le faltan detalles. Ah, sí, bien. Bueno, hay detalles como esto que no existen, pero claro, como este barco SRC necesita este acceso. No, la cubierta no se puede quitar para ver el interior. No, solo se quita estas partes. Bueno, pues háblame un poco de la electrónica. Pues la electrónica de momento lleva lo básico, bueno, un poco más de lo básico. La chimenea también se quita, pero es muy complicado. También se le quita esta torreta. Se hace las luces. Y la electrónica básicamente lleva, eso sí, yo siempre a todos mis barcos los equipo con 2 motores. Y bueno, si lleva 2 motores, el equipo con 2 variadores electrónicos. Pueden hacer mezcla y autorrotación. Y lleva 2 pares electrónicos y lleva un interruptor para las luces. Interruptor electrónico que se verá por aquí, no se ve por aquí. Que es ese de ahí. Y es para las luces, lleva 2 baterías, una para el motor y otra para las luces. En un futuro quiero instalarle el humo y quiero hacerle que funcionen los torpedos. Bueno, yo conociéndote como te conozco,
y sé tus trabajos como son. Todas las piezas están hechas artesanalmente y ya veo la pulcritud con la que has construido el barco y el acabado. Dice que te queda todavía, que es mucho el trabajo que te queda para... Sí. Con un poco de suerte, el año que viene lo podemos ver terminado. ¿Sí? Bueno, yo ya le he visto navegar y lo acompañaremos en el vídeo, casi al final del vídeo. Y bueno, pues desde aquí te deseo, mira, voy a sacar el nombre de Furor, porque es que muchos de nuestros modelistas navales desconocen mucho todo lo que es la flota de Cervera, el Infanta María Cristina y algún otro, pero vamos. El detalle, por ejemplo, de las letras no van aquí. Lo he conseguido ver y van aquí. Se las cambiaré, evidentemente, porque no es solo un trabajo de construcción, es un trabajo de investigación. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a hacer algunas cosas más al respecto y espero presentarlo otra vez a nuestros suscriptores del canal cuando lo tengas literalmente, totalmente terminado. Y sin más, venga, os te deseo mucha suerte en ello. Muchas gracias y espero que os guste el barco. Hasta siempre, amigo.